Bien, y ahora veamos un poquito de historia. Les cuento un poquito. Acá lo vamos a abrir en grande para que ustedes entiendan y se pueda ver Mapa Mundi. A ver si lo podemos ver en grande. Qué lindo, ahí está, bien. Les cuento. América originalmente estuvo poblada. En realidad, el comienzo del planeta todo era un solo continente. Si se fijan, la formita que tiene América acá corresponde un poco a la formita que tiene África, que es este continente, acá. O sea, como que esta parte, si fuese un rompecabezas, tendría que encajar en esta parte. Pero ¿qué pasa? Cuando se fue formando la Tierra, se fueron separando esas tierras, se fue fragmentando y así se formaron los continentes. Bueno, pero ¿qué pasa? Una parte de la civilización siguió por acá, siguió sobre todo la parte de Europa, que es donde estoy señalando yo, ¿sí? Que eran reyes, tenían imperios, un montón de cosas, y otra parte quedó mucho más allá, que fue América, donde vivían los aborígenes. O sea, en realidad el término es originarios, o sea, las personas, los dueños de nuestras tierras, los dueños originales de nuestras tierras, que sí, estos son los aborígenes americanos. Bueno, pasaron siglos de siglos, hasta que, ustedes lo saben, por el 12 de octubre, un navegante, Cristóbal Colón, ¿qué es lo que hizo? Tomó un barquito que salió justo de esta puntita, del puerto de Palos, búsquenlo después porque se lo ve clarito. Es una ciudad pequeña ahora, no sé si un pueblo, pero es una ciudad muy pequeña, y se lanzó a la mar creyendo que yendo por el mar iba a llegar acá, a este lado, pero no sabía que se iba a encontrar con un continente en el medio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hizo? Todo este recorrido así y llegó hasta acá, hasta una isla que hoy actualmente es una de las Bahamas, que pertenece a Estados Unidos. Y bueno, desembarcó ahí, se encontró con aborígenes, encontró una nueva cultura. En el caso de Colón en su primer viaje, en sus primeros viajes, no sé si en el último, no llega al continente. El que llega al continente es alguien que vino después de Colón, que fue Américo Vespucio, otro navegante que mandaron desde España, que él sí llegó al continente. Por eso es que el continente se llama América, en honor a Américo Vespucio, que fue el primer navegante, recuerden, llegó después de Colón, pero llegó ya al continente, a esta parte, y no a esta isla, a una de estas islas, como llegó Colón. Entonces por eso le pusieron América al continente. Así hacemos un poquito de historia y entendemos por qué se llama así, ¿sí? Entonces por eso siempre decimos nosotros que el primero que llegó a América fue Colón, pero en realidad Colón llegó a una de las islas de América que sí corresponde a lo que es América, al continente americano, pero que no deja de ser una isla que es una de las Bahamas. Eso lo pueden googlear, lo pueden buscar ustedes. Y después llegó Américo Vespucio, que se llevó todos los honores. ¿Por qué? Porque llegó al continente y le pusieron su nombre de pila a nuestro continente, nombre que conserva hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En Europa había reyes, durante muchos siglos hubo reyes, ¿sí? Acá está Inglaterra, por ejemplo. Esto yo estoy señalando con la lupita. A ver si lo puedo ampliar, ahí está. Aquí está el Reino Unido, como dice ahí, que es Inglaterra, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando Colón llegó acá, a una de las Bahamas, esto es Cuba en realidad, las Bahamas están un poquito por acá. Cuando Colón llegó a una de las Bahamas, se enteraron los demás, se enteraron los portugueses que están ahí al lado de España, que tenían su propio reino, se enteraron los ingleses, se enteró todo el mundo de que habían encontrado nuevas tierras, que en principio les llamaban las Indias, porque creían que habían llegado acá, a este lado, o las nuevas Indias, como les llamaban en realidad. Pero ¿qué pasa? Todos quisieron hacer lo mismo. Bueno, hay nuevas tierras, entonces mandaron todos sus barcos, la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra en ese momento, los portugueses también mandaron sus barcos, los españoles también mandaron sus barcos. ¿Para qué? Para que se hicieran de las nuevas tierras, para que se apropiaran de las nuevas tierras para el reino, ¿sí? El reino en ese momento no se llamaba España, sino era Castilla y Aragón. Entonces, ¿qué pasó?
eh, se lanzaron a lo loco en los barquitos a tratar de adueñarse de todas las tierras que encontraron. Los portugueses, y ahí van a entender por qué Brasil habla en portugués, están acá, fíjense, donde yo tengo la lupita, mientras España está acá, ¿no? Los portugueses mandaron sus barquitos y llegaron hasta acá, y llegaron a algunas otras islas también, y dijeron, esto es del rey de Portugal. Y bueno, una vez que se hicieron de las tierras, le pusieron todas sus creencias, toda la forma de vida portuguesa, hasta la lengua portuguesa, por eso se habla el portugués en Brasil, y dominaron todo esto los portugueses. Los españoles llegaron por acá, llegaron por Centroamérica, pero también se lanzaron al sur, porque una vez que ya habían llegado acá, ya se animaron a ir más abajo. De hecho, pasaron por lo que se llama hoy el Estrecho de Magallanes, también, ¿sí? En expediciones que lanzaban desde España, todo bancado por el rey y la reina, porque, a ver, la ilusión que ellos tenían era de encontrar muchas riquezas. Se hablaba de que había oro en distintos lados de América, que había mucho oro. De hecho, en algunos lugares sí había oro, como en la parte esta de Perú, donde estaban los incas. Pero ¿qué pasa? Los españoles venían, sacaban el oro y se lo llevaban en barcos para la reina. O sea, le sacaban todo a América. Bueno, y los españoles también llegaron acá a la Argentina y estaban en esta partecita que es Buenos Aires, y después con el tiempo más adentro de la Argentina también, en lo que es el virreinato del Río de la Plata. Esta era la banda oriental, no era Uruguay al comienzo, y esto era de los portugueses. Bueno, pero ¿qué pasa? No eran países todavía. No existía Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. De hecho, nuestro país se llamó durante muchos años Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese era el nombre que tenía Argentina antes, ¿sí? Y de hecho, los españoles estaban en todos lados, dominaban casi todo esto. Todo lo que no esté en verde era de los españoles. Todo esto era español. Era del rey y la reina de España, ¿sí? Y todo lo que está en verde aquí era del reino de Portugal. Y acá, en el norte, llegaron los ingleses, ¿sí? Los ingleses se adueñaron de casi toda esta parte, salvo México, que aquí estaba Cortés, el español. Esto era de España también. Entonces, ¿qué pasa? América no era libre, América era de los distintos reyes. Hasta que en determinado momento, en determinado año, Estados Unidos, esta parte, decide independizarse de Inglaterra. En realidad, ¿saben por qué los países se independizan de los reinos? ¿Por qué? Porque veían que los reyes se llevaban todas las riquezas para allá, pero no solo eso, mandaban a sus peores hombres, a los hombres más malos, a tierras americanas para hacerles sentir el rigor de los reyes y todo, y para que nadie se salga de la raya, a punto tal que esa gente era muy mala con la gente con los aborígenes, o sea, los originarios, y se abusaban de toda forma, robaban, hacían lo que querían. En un momento ya los americanos se sentían esclavizados por ello, por todo lo que hacían, ¿sí? Se portaban muy mal. Esto lo digo para que lo podamos entender bien todos. Y los países se empezaron a enojar y se empezaron a independizar. Empezó Estados Unidos, y después de Estados Unidos empezaron otros países de más abajo a independizarse, entre ellos nuestro país, la Argentina, ¿sí? Así es como se fueron independizando los países. Pero ¿cuál era el problema? Una vez que se han independizado, primero les llevó muchos años, por ejemplo, a Argentina, convertirse en lo que es Argentina. Primero, a tener el nombre de Argentina, que no lo tenía, como les decía. Segundo, a dejar de pelearse dentro de Argentina, porque se peleaban. El gobernador de Tucumán se peleaba con el de Santiago, o con Güemes, que estaba en el norte, se le llama la época de los caudillos. Entonces, ¿qué pasa? Era como que ahora nuestro gobernador Mansur se pelee con aquel y se iban a una guerra directamente. Y era una guerra, o sea, peleaban con espada, con todo, con fusil, con todo. La organización ha sido terrible. Pero no solo eso. Después los países se dedicaron a pelearse entre ellos. Argentina en un momento con Brasil.
Luego fueron aliados y muy aliados, como yo les contaba al comienzo, en por lo menos dos guerras. Una fue la de Malvinas y otra fue la de la Triple Alianza, como se le llama, que fueron Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay. O sea, miren, más este, o sea, los tres países contra Paraguay, y le pegaron una paliza tan tremenda que de 4 varones que existían, que vivían en Paraguay, quedó vivo uno solo. En la población es una proporción, ¿sí? De 4 hombres sobrevivió solo uno, o sea, quedaron muy poquitos hombres en territorio paraguayo. Fue realmente una de las guerras más crueles que tuvo Sudamérica. Y bueno, Argentina fue uno de los que peleó junto con Brasil y Uruguay, los tres contra Paraguay. La guerra de la Triple Alianza se llama. Luego hubo otras guerras entre Bolivia y Paraguay. También hubo problemas y guerras entre Bolivia y Chile por el paso aquí al Pacífico, que Perú tuvo un lindo gesto. Aquí está Perú. ¿Por qué? Porque le cedió un pedacito de tierra a Bolivia para que pueda salir al Pacífico y pueda comerciar, vender sus productos con Asia, que me aparece acá del otro lado. Bueno, hubo guerras entre los países hasta que todo se fue acomodando. Les llevó muchos años a América consolidarse, hasta que a alguien se le ocurrió crear un organismo que nuclee a los estados americanos para que no se estén peleando y para que las disputas, en el caso de que haya diferencias y todo, sean negociables, sean un poquito más razonables, sin la necesidad de ir a las armas. Igual, hasta no hace muchos años hubo algunas guerras pequeñas, pero guerras, por ejemplo, entre Ecuador y Perú en la década del 90, y en otros puntos también hubo algunos conflictos, ¿sí? Pero le costó a América consolidarse. En Centroamérica pasó lo mismo. Hubo muchas dictaduras, o sea, militares que se adueñaban de los países y hacían lo que ellos querían en nombre de la patria, pero en realidad lo hacían en nombre de ellos, muchos de ellos, no sé si todos, pero sí muchos de ellos. Y costó también muchos años erradicar las dictaduras del continente, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos todo fue un poquito más normal, pero como verán, esta es la historia de América, una tierra nueva que fue originalmente de los aborígenes y que con los años llegaron los españoles para un lado, por acá, por acá llegaron los españoles, por acá llegaron los portugueses aquí en Brasil y llegaron los ingleses aquí en el norte, hasta que los países decidieron independizarse, pero les costó independizarse porque los tuvieron que sacar, ¿no? Por ejemplo nosotros los españoles, con todas las batallas que conocemos, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, bueno, en lo que es el norte también, acá en lo que es Colombia estaba Bolívar, mientras estaban San Martín y Belgrano acá, aquí estaba Simón Bolívar, el otro libertador, en la batalla de Boyacá y de otras batallas. Bueno, le costó mucho a esta tierra nueva que descubrieron los europeos sacárselos de encima a los europeos, tanto a los ingleses como a los españoles como a los portugueses. Y ojo, me estoy olvidando de algo, varias de las islas y de algunos territorios de por acá también fueron colonizados por otros reinos más pequeños y otros países más pequeños como Francia. De hecho, van a notar, por ejemplo, que en algunos países como Haití se habla francés, que Haití es el país más pobre que tenemos en América. Hay mucha miseria ahí. Y otros países también que están por aquí, que pertenecen, por ejemplo, está Jamaica, que pertenece también al Reino Unido. Bueno, no todos los países se independizaron del todo. Algunos pequeños países que quedan, sobre todo acá en la zona del Caribe, siguen siendo colonias de Inglaterra, y ellos decidieron no independizarse. Otros sí se independizaron, pero reconocen a la reina como su referente, ¿sí? Bueno, esto es la parte de lo que sería la historia de América, que espero que la entiendan, espero que les guste, chicos.
es un poquito para contarle. En realidad ustedes los van a ver a América bien, con cifras, datos, fechas y todo, en el año que les toque. Pero siendo el Día de las Américas, está lindo que les cuenten la historia de América y lo que le costó a América llegar a lo que hoy tiene. Me estaba olvidando de algo que es muy importante. En 1948 es que se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, que en realidad se crea luego de que existieran ya varios organismos que nucleaban a todos los países americanos. Y la función de estos organismos es defenderse de cualquier ataque de cualquier otro país que sea de afuera y defenderlos, ¿sí? Defenderlos de manera continental, es decir, que cuando toquen a un país de América, ya los demás pueden intervenir, pero no en una guerra, sino a través de la OEA condenando la actitud y a través de la ONU, luego, de las Naciones Unidas, ya siendo una condena global, ¿sí? No solamente de Estados americanos. Una cosita, como ejemplo, se crea la OEA en 1948 cuando Estados Unidos tenía problemas con Cuba. ¿Por qué? Porque los rusos, aquí está Rusia, aquí arriba donde está la lupita, habían llevado armas a Cuba y se sospechaba que iban a atacar a Estados Unidos, que podían atacar a Estados Unidos. Entonces ahí es donde Estados Unidos impulsa la idea de la OEA y a través de tratados lo que se propone es que no se pueda atacar a ninguno de los países de América sin que intervengan los demás países, pero de manera conjunta, no peleando todos, sino a través de el diálogo, la negociación, lo que se llama parlamentar y tomar acciones en comercio y financieras que solucionen el problema. Y políticas, obviamente, ¿no? Bueno, esto es un poquito para que ustedes entiendan la parte de historia, luego de entender la parte de geografía. Espero que les guste. Y ya ahí fíjense en el práctico, porque yo ahí, en base a todo lo que expliqué, les voy a preguntar algunas cosas y espero que estén atentos, me las tienen que mandar y ahí vamos a aclarar. Bueno, espero que les haya gustado, que no se haya hecho muy largo, está muy hablado ya, pero bueno, es el primero, tengan un poquito de paciencia, sobre todo los papás y mamás sepan entender, ya vamos a tratar de ser más sintéticos. Bueno, nos vemos, chicos.